Muy bien, apreciados hermanos, nuevamente Dios me les bendiga en esta mañana, eh, lunes 17 de abril. Increíble, vamos avanzando ya en el mes de abril. Así de igual manera en el estudio de nuestra lección diaria. Bien, estamos tocando el tema, teman a Dios y denle en gloria, tema de la semana. Y para este lunes 17, pues nos toca el estudiar, temer y obedecer a Dios. Es una pregunta a responder, ¿qué es temer y obedecer a Dios? Muy bien, para llevar un concepto más claro, me gustaría que meditemos en el texto de memoria que es para la semana, Apocalipsis 14:12, el cual dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con eso en mente vamos a entrar al repaso o al estudio de nuestra lección de este día, lunes 17. Y para ello, pues como siempre lo hacemos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija en esta hora. Padre, gracias una vez más porque nos permites abrir tu palabra, meditar en ella. Acompáñanos, instrúyenos, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. En Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, ¿qué es temer y obedecer a Dios? Eh, la pregunta a responder es que el autor de la lección nos hace acá es una pregunta para este día. ¿Qué más nos enseña la Biblia? Dice acerca de lo que significa temer a Dios. Pareciera de que como que el concepto a veces está distorsionado, diría yo, que temer a Dios como que es eh, temblar de miedo, tenerle miedo y que Dios, bueno, algunos así lo presentan, ¿no? Dios me va a destruir, Dios me va a castigar, Dios me va a mandar esto. Y por ahí va el mal concepto de temer a Dios, o lo que significa la expresión en la Biblia, temer a Dios. Bien, en esta mañana vamos a tratar con la ayuda del Señor, pues dejar claro este concepto. Y el primer texto que tocamos es de Deuteronomio 6:2, el cual pues la Biblia nos habla de la siguiente manera y nos dice que es temer a Dios en este texto. Deuteronomio 6:2, leo textualmente, dice, para que temas a Jehová tu Dios, dice, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y vea lo interesante hasta dónde se extiende. Primeramente dice tú, bueno, me incluyo yo, pero el texto solamente dice tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días, dice, de tu vida y que tus días sean, dice, prolongados. Hay otras versiones que dice para que tus días sean prolongados. Entonces, ¿qué es temer a Dios? Dice que es guardar, observar sus estatutos y sus mandamientos. Eso es temer a Dios. Ahora, el Salmo 119, los versículos 73 y 74 nos dan otro concepto que es parecido, que dice, tus manos, dice, me hicieron y me formaron. Un, una especie de reconocimiento. Hazme entender, dice el salmista, y aprenderé, dice, tus mandamientos. Muy bien, hermano. Eh, Aparte de que el salmista reconoce que Dios es el que lo ha creado, él hace una súplica y dice, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que los que te temen, dice, me verán y se alegrarán, porque en tus palabras he esperado. Muy bien. El, el, el Salmo 119:73, que es claro, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Entonces, seguimos respondiendo a la pregunta que nos enseña acerca de la Biblia de lo que significa temer a Dios, es guardar sus mandamientos. Y por último está Eclesiastés, textos conocidos que quizás la mayoría también
Los podemos de memoria que dice, aquí el Eclesiastés dice que el fin de todo el discurso dice es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón se cree que es el que escribió Eclesiastés, y Salomón determina, dice que el fin de todo el discurso, mis hermanos, es temer a Dios. Si el hombre no tiene temor de Dios, definitivamente está perdido. Y entonces, y el temer a Dios, cuando él da la expresión que el fin de todo el discurso, de toda su vida es temer a Dios. Y que es temer a Dios, por eso le agrega, y guarda sus mandamientos, porque dice, esto es el todo del hombre. Porque Dios dice, hermano, oiga bien esto, traerá toda obra a juicio. Dice, el cual se hará, dice, sobre toda cosa, dice, oculta, buena o mala. Si se va a hacer este juicio sobre toda cosa oculta, buena o mala, ¿cómo no se va a hacer este juicio también sobre cosas que ya se han visto y que han salido a la luz? Entonces, apreciados hermanos, entendemos, comprendemos muy bien que el temor a Dios no es que usted ahí ande, como decimos en buen salvadoreño, quebrándose o tronándose los dedos allí, que Dios me va a castigar, que Dios me va a hacer esto. No, guarde los mandamientos. Ese es el temor a Dios. Guarde sus estatutos, porque también hay estatutos, aparte de mandamientos que Dios ha establecido, que un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios debe de observar, de guardar. Muy bien, me introduzco con este párrafo que está interesante también, que dice, estos pasajes revelan, dice, un vínculo entre temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios, dice, es una actitud de respeto. Eso es lo que verdaderamente se entiende, hermano. Es una actitud, dice, de respeto. Reverencial, dice, que nos lleva, dice, a la obediencia. Muy bien, el párrafo sigue diciendo, el llamado urgente del cielo es que quienes son salvos por gracia, póngale cuidado a esto, sean obedientes a los mandamientos de Dios. Así lo explica el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Usted lo puede leer en su Biblia. Hermano, dice que definitivamente el punto que estamos tratando de resaltar aquí es que somos salvos por gracia, pero la gracia dice que no nos exime de observar los mandamientos. Eso es una obligación que usted y yo tenemos como hijos de Dios. Bien, se lo explico más bien que aquí el actor, pues Dios le ilumina más, pienso yo, o tiene más preparación y él lo explica más bonito. Se lo sigo leyendo. La gracia, dice, no nos libera de obedecer los mandamientos. Y es que este es un mal concepto que algunos, voy a decir, tienen, porque gracias a Dios el servidor no lo tiene, que tienen como esa excusa. Bueno, si somos salvos por gracia y puedo violentar este mandamiento, puedo violentar este otro, puedo hacer esto otro, que bueno, nos ponemos como en una situación de que puedo hacer lo que yo quiera y como por gracia soy salvo. Cuidado, hermano. Vea, leo nuevamente. La gracia no nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. El evangelio nos libera de la condenación de la ley, no de nuestra responsabilidad, dice, de obedecerla. Ay, hermano, esto nos está cayendo quizás como baldada de agua fría, decimos, pero porque ese es el mal concepto a veces que se observa en la iglesia. Y cuando digo en la iglesia, pues es en cada uno de sus miembros. Muy bien, la gracia, dice, no solo nos libera de la culpabilidad de nuestro pasado, sino además, dice, nos faculta para llevar una vida, dice, de obediencia a Dios en el presente. El apóstol, dice Pablo, declara que recibimos la gracia y el apostolado, dice, por la obediencia
de la fe por amor a su nombre en todas las naciones. Muy bien, esto así lo dice Romanos 1:5, pero se pone más interesante y aquí ya viene como la aplicación para nosotros. Y esto, la lección, usted ahí al meditarla, usted lo va a encontrar. Hay algunos que tienen la extraña idea, dice, que la salvación por gracia de alguna manera niega la ley, lo que estamos diciendo. Bueno, si ya soy salvo por gracia, y si soy salvo por gracia, ¿por qué voy a observar la ley? Ajá. Pero parece que cuando tomamos esa actitud nos contradecimos porque también decimos que queremos ser parte de ese remanente, de ese grupo elegido, el cual Apocalipsis que dice, aquí está la paciencia de los santos, pero que más dice el texto, los que guardan, ¿qué? Los mandamientos. Entonces, como que nosotros nos contradecimos, ¿verdad? Queremos ser parte de aquel grupo, queremos la vida eterna, queremos ser salvos y sabemos que la salvación es por gracia, pero no queremos obedecer la ley. Entonces, tal vez en otra oportunidad entramos más a explicar un poco más el término gracia, porque ahorita el punto es que es temer y obedecer a Dios. Y temer y obedecer a Dios, ya lo dijimos, ya lo explicamos con los textos que leímos, es guardar sus mandamientos y sus estatutos. Muy bien, dice lo siguiente, eh, lo que a continuación dice, la pregunta es, dice, ¿cuál Jesús? Dice, un Jesús de nuestra propia, dice, creación. Bueno, viene desde más arriba, leo, que dice, ellos declaran, todo lo que quiero, dice, es a Jesús. La pregunta es, ¿a cuál Jesús quiere usted? Bueno, nosotros hoy la pregunta lo decimos de otra manera. Tengo a Cristo en mi corazón, dicen algo. Y uno que conoce un poco más, ¿qué es tener a Cristo en nuestro corazón? Bueno, se pregunta, ¿qué Cristo? Porque la verdad es que anda haciendo su voluntad, no la voluntad de Cristo. Por eso el autor de la lección dice, todos dicen lo que quieren es a Jesús, pero la pregunta es, ¿a cuál Jesús? Al que yo como diríamos, lo hago a mi manera, o a Jesús, y en vez de hacerlo a mi manera, yo me hago a la manera de él, que hay una gran diferencia. Dice, por eso dice, un Jesús de nuestra propia, dice, creación, o el Jesús, dice, de las Escrituras. Porque yo recuerdo otros textos, no están aquí en la lección, pero yo recuerdo otros textos que Jesús dijo, por ejemplo, si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y, dijo otra expresión que a mí me gusta mucho, que dijo, aprended de mí, y usted sabe lo demás del texto, ¿verdad? Pero le digo, son textos que no están en la lección, pero que nos amplían el panorama, que a veces que nosotros mal interpretamos, ¿verdad? Por eso dice un Jesús a nuestra propia, dice, creación o a nuestra propia conveniencia. Eh, y entonces dice que, que el Cristo, dice, de las Escrituras, nunca, dice, nos lleva, dice, a restar importancia a la ley. Hay otra expresión que así lo dijo Jesús, ¿va? No penséis que he venido a qué, a abrogar o a quitar o a anular la ley, sino a qué dijo, a cumplir, que es por eso dice sigue la expresión de la lección, que es la transcripción, dice, de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca, dice, nos lleva, dice, a minimizar las doctrinas de la Biblia, o sea, a rebajar las normas, los principios, hermano. Cuidado, el Cristo no, al contrario, las pone por alto. Dice, el Cristo dice, muy bien, dicen de la Biblia, que revelan más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos llevará, dice, a reducir su enseñanza
a trivialidades piadosas que no son esencia, dice. Cristo es la encarnación de toda verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina, dice, personificada. Hermanos, si esto ya no nos queda claro, pues yo no sé qué más podemos hacer para entender qué es temer a Dios. Y que temer a Dios es guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus reglamentos. Y Jesús lo enfatizó y vino a darnos ejemplo. Esa es la otra expresión que me gusta de Jesús. Ejemplos he dado para que hagan, dice, así como yo he hecho. Bajó las normas Jesús de la ley, las cumplió, hermano, al pie de la letra. Las cumplió. Ah, pero es que él era Jesús. No, a eso está llamado usted y yo también. Y acuérdese, somos salvos por gracia. Porque nada de lo que nosotros hagamos puede comprar nuestra salvación. Y somos salvos por gracia. Pero cuidadito, lo que yo pienso que el mensaje en esta mañana nos está dejando es que nos saquemos ese concepto, que ya porque la salvación es de gracia, por gracia, perdón, ya no voy a cumplir ni voy a obedecer los mandatos, los mandamientos, la palabra de Dios. Voy a bajar las normas. No, si está salvo por gracia, no se preocupe, ahí siga. Cuidado, cuidado. Esos son los engaños de lo cual en este trimestre también vamos a aprender, que yo ya lo vengo anunciando desde día a día y lo anunciaba ya en las primeras lecciones también de este trimestre, que el problema nuestro es que estamos esperando que alguien venga de afuera a engañar. Los que nos van a engañar ya están adentro, hermano. Y esos son los que le van a dar la palmadita en la espalda. Usted no se preocupe, hermano. Usted es salvo por gracia. Ay, sigan ese pecado. Ay, Dios se lo va a quitar cuando. No, no es así la cosa. Temer a Dios es guardar sus mandamientos y sus estatutos. Y no solo yo, sino que mis hijos, los hijos de mis hijos, o sea, todas nuestras generaciones. Termino con lo que al final, pues la lección nos dice en esta mañana. El llamado final de Apocalipsis dice, nos insta mediante la fe en Jesús a aceptar, dice, la plenitud de todo lo que Él ofrece. Nos llama a temer a Dios, que se expresa por la fe en su poder redentor, que nos capacita para vivir, dice, de manera piadosa y obediente. Claro, hace de un sistema de vida usted guardar, observar o cumplir los mandamientos de Dios, sus estatutos, esto lo capacitará para vivir una vida piadosa y por lógica, pues, usted está obedeciendo a Dios y por gracia usted recibirá la salvación. La pregunta para que reflexionen esta mañana se la dejo y dice, estas palabras de Jesús, no teman a los que más, póngale cuidado a este texto, porque es un texto está en Mateo 10:28. No teman, dice, a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Antes teman al que puede destruir el alma y el cuerpo, dice, en el infierno. ¿Quién será este que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Bueno, ¿cómo nos ayuda, dice, a entender lo que significa temer a Dios? Obedezca los mandamientos, cumpla los mandamientos. Los mandamientos no han sido abolidos, hermano. Para eso hemos sido levantados como iglesia, para que prediquemos este mensaje, que la ley de Dios está vigente y sigue vigente. Y sobre todo, que resaltemos un mandamiento que había sido olvidado, dice, y que gracias a este movimiento que Dios ha levantado de la iglesia adventista del séptimo día, hoy se está predicando mucho del cuarto mandamiento, que es el que había sido olvidado. Pero no también olvidemos los demás, porque temer a Dios es cumplir sus mandamientos. No solo uno, no solo 9, no solo 5, todo. Y también cumplir con sus estatutos, y eso nos capacitarán para que podamos hallar gracia ante el Señor y podamos ser salvos en aquel día. Teme a Dios, no es temblar, hermano, que Dios es un Dios furioso, que es un Dios vengativo. No, Dios es amor, pero también su palabra dice que es en su momento, si no tememos, no obedecemos, va a ser un Dios que se convierte en fuego consumidor. Que Dios te bendiga y que el concepto de temer a Dios no es ese concepto que Dios me castiga, que Dios acá, que no, es guardar sus mandamientos y sus estatutos.
Bendiciones y una feliz semana.